Jorge Macri se refirió a la falta de acceso a la vivienda por parte de la clase media porteña. Sobre esto vamos a hablar con María Eva Coutsovitis, referenta del movimiento y de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria de la UBA. Eva, ¿cómo andás? Muy bien, ¿cómo estás? Por acá todo bien. Si querés vamos a ver un fragmento de de ese anuncio, de ese no anuncio, de esas palabras de Jorge Macri y hablamos sobre el tema. Dale, espectacular. Sigue en proyecto su ideología, que el otro día vi un video, que los trabajadores que no tenemos viviendas, dársela la oportunidad. Sí, por supuesto, porque creo que lo que hicimos en las villas fracasó. Gastamos un montón de plata. Con esa plata le hubiéramos dado el 20 o el 30% que necesita la clase media para ingresar en un crédito y pagar una cuota igual a la del alquiler. Y hubiéramos llegado a 5 veces más población que las que llegamos a las villas. Y encima las villas siguieron agregándose. Entonces, para mí ahí hay una injusticia con la clase media, que como es silenciosa y educada y no marcha y no se queja, se la bancó. Yo no voy a regalar más vivienda en las villas. Bueno, ahí lo escuchábamos al jefe de gobierno porteño. No ofrece soluciones, habla como si fuera un analista de lo que le pasa a la clase media y además le echa la culpa a las villas. Bueno, Eva, lo primero que quiero pedirte es que reflexiones sobre estas palabras, ¿no? ¿Qué análisis podés hacer? Mira, en primer lugar, yo creo que Jorge Macri es un odiador serial. Odia a las familias humildes, odia, por supuesto, a quienes viven en las villas porteñas, odia a los trabajadores informales, pero también odia a la clase media. La verdad que en cada reunión que tiene con vecinos repite este discurso en una lógica completamente perversa que consiste en enfrentar a las familias villeras con las familias de clase media que alquilan, como si el problema de las familias de clase media fueran las familias que viven en las villas. Bueno, la verdad es que frente a una mediocridad absoluta en su gestión, Jorge Macri ha implementado como eje de su gestión la lógica de la limpieza social y territorial. Y entonces viene de manera sistemática, ilegalmente y evadiendo a la justicia, desalojando familias usando muchísimas veces el argumento de que las viviendas se encuentran en riesgo de ruina o se encuentran en riesgo estructural. Y la verdad es que frente a la catástrofe social que implica la emergencia habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, él ha montado un espectáculo patético en donde festeja como cientos de familias quedan en la calle, como miles de niñas y de niños quedan en la calle. Y me parece que hay otro tema, que es que este personaje es un paracaidista político para la Ciudad de Buenos Aires, por eso es que ignora que muchísimas de las villas porteñas en la Ciudad de Buenos Aires tienen casi un siglo de historia. El barrio INTA, la Villa 21-24, el barrio Carlos Mujica, por poner solamente algunos ejemplos. La discusión respecto de si las villas porteñas tienen que urbanizarse o erradicarse se saldó hace más de 30 años. Hay que avisarle eso a Jorge Macri. Es más, la propia Constitución de la ciudad establece que hay que urbanizar las villas porteñas y una de las primeras leyes de la Ciudad de Buenos Aires, la ley 148, establece que tiene que ser prioritaria la intervención en las villas porteñas y que las villas deben reurbanizarse. Sobre eso te quería preguntar justamente porque hay un montón de legislación al respecto que Jorge Macri estaría violando con esto que él dice, ¿no? Como no hay un peso más para las villas, no hay más inversión para las villas. Bueno, para empezar es inconstitucional, como decías, y me parece interesante que nos refresques qué es lo que obliga también legalmente al Estado porteño a hacerse cargo de esos ciudadanos y ciudadanas. En primer lugar, nos mandata la Constitución. En segundo lugar, numerosas leyes de la Ciudad de Buenos Aires. Por empezar, la ley 148, que es del año 98, una de las primeras leyes sancionadas. Después, los diferentes barrios fueron sancionando sus propias leyes. Después, en el año 2018, vino la Ley Nacional de Barrios Populares. La verdad es que esta ley, que además fue votada en ambas cámaras por consenso, establece la urbanización del conjunto de todas las villas de la Argentina. Luego, en el 2024, ya gestión de Jorge Macri, la ciudad adhiere a la Ley Nacional de Barrios Populares. Por lo tanto, la verdad es que la reurbanización y la integración es mandato de la Constitución. Además, tiene que ver y está vinculada con numerosa normativa de la ciudad y nacional.
Bueno, frente a estos ataques sistemáticos que está sufriendo quienes habitan en las villas porteñas, decidimos organizarnos y justamente este viernes a las 6:30 de la tarde en la Facultad de Derecho, junto con referentes de diferentes villas de la Ciudad de Buenos Aires, organizaciones que trabajan en los barrios populares y en las villas porteñas, vamos a reunirnos para poder elaborar un plan de lucha. Así que están todos y todas invitadas a sumarse. Pero la verdad es que acá viene la pregunta del millón, ¿no? Que es, ¿qué es lo que está haciendo Jorge Macri por la clase media? No hay anuncio, ¿no? Es algo que nos tiene acostumbrados. Igual no gestiona y además hay, desde mi punto de vista, una marca pro en donde lo único que se hace es como hacer una copia barata de Milei, ¿no? La copia de la estigmatización y decir, esto no funciona porque el culpable es tal, ¿no? Que en general son los pobres. Bueno, la clase media no tiene política de vivienda porque le damos a los pobres. Bueno, ¿qué anunciás, no? ¿Qué hizo el PRO en estos 20 años, además? Bueno, exacto. Punto 1, hace 20 años que la ciudad está gestionada por el PRO, que es el partido del jefe de gobierno. Eso en primer lugar. En esos 20 años, la población total de la Ciudad de Buenos Aires, la verdad es que no creció. Sin embargo, cada vez más familias son inquilinas y cada vez más familias destinan mayor porcentaje de su ingreso a pagar el alquiler. Y por supuesto que esto tiene que ver, en primer lugar, con la falta de acceso al crédito hipotecario, en segundo lugar, con la dolarización del mercado inmobiliario, que lo que ha hecho es empujar a muchísimos sectores populares y de las clases medias a ser eternos inquilinos, deudores eternos. La verdad es que hoy solamente el 3% de las porteñas y porteños puede acceder a una vivienda en propiedad. Bueno, ¿qué está haciendo Jorge Macri para el 97% restante? La realidad es que absolutamente nada. Pero veamos algunos números que a mí la verdad es que me llamaron la atención. En primer lugar, en el año 2010, solamente el 29% de las familias alquilaban y destinaban un 24% de sus ingresos al pago del alquiler. Hoy, más del 41% alquila, 15 años después, y destinan más de la mitad de sus ingresos al pago del alquiler. Toda gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿cuánto necesita una familia para poder acceder a un crédito hipotecario y poder comprar un departamento de 50 metros cuadrados? Un departamento de entre 2 y 3 ambientes. Necesita acreditar ingresos formales por más de 4 millones de pesos. Bueno, ¿qué porcentaje de la población porteña gana más de 4 millones de pesos? Yo fui a la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, miré los últimos datos que son el tercer trimestre del 2025 y los ingresos promedio en la Ciudad de Buenos Aires son de 2.400.000 pesos. Así que los números son claros. En promedio, ninguna familia porteña puede acceder a un crédito hipotecario para poder comprar un departamento de 50 metros cuadrados. Pero la otra pregunta es, ¿qué está haciendo Jorge Macri para aliviar o para ayudar a las familias inquilinas? Y acá de vuelta la respuesta es nada. Hay dos programas que existen. Uno es el programa Garantía Más Fácil. ¿En qué consiste? En que te bonifican el costo de las garantías que ofrecen las compañías de seguros. Bueno, se anotaron más de 2.000 personas para acceder a este beneficio y poder tener una bonificación en lo que sería una garantía a través de un seguro de caución. Bien, el 90% de los pedidos fueron rechazados. Después, el otro programa es Alquilar Más Fácil. Es un crédito blando para justamente ayudar a las familias en la mudanza, en el ingreso a la vivienda. Es un crédito que podés destinar al mes de depósito que tenés que dejar cada vez que ingresás a una vivienda en alquiler o para poder mudarte. Bien, hubo más de 1.600 inscripciones. El 96% de estos pedidos fueron rechazados. Y estos datos son datos oficiales del periodo 2024-2025, gestión de Jorge Macri. Por eso, la verdad... ¿Figura el por qué se los rechazan? ¿O Mira, no hay información? En realidad es muy engorroso poder acceder, por eso es que realmente son dos programas inexistentes, claro, en donde tenemos más del 90% de rechazo a las solicitudes que se presentan. Pero bueno, la verdad es que
nosotros podemos plantear para las familias inquilinas lo que podría ser una garantía pública estatal gratuita como existen en muchas ciudades del mundo. Es decir, que el Estado sea el garante. Bueno, nada de esto es lo que está ofreciendo Jorge Macri a las familias inquilinas. ¿Podría Jorge Macri plantear la construcción de un stock de viviendas para entregarla en comodato a las personas adultas mayores, para poder entregarla como primer vivienda, como crédito blando, para poder entregarla como vivienda social? Nada de eso está proponiendo Jorge Macri. Es más, lo que hace Jorge Macri es justamente rifar y liquidar nuestras tierras públicas y los inmuebles que tiene la ciudad de Buenos Aires. Es que quería apuntar a eso también porque, bueno, nada, lo estamos remarcando, ¿no? Si no hay pan, que haya circo, no hay soluciones, entonces lo que hay es desalojos, lo que hay es señalamientos a las villas, pero digo, si hay, no me gusta ponerlo en estos términos, pero si hay algún culpable o si querés algún privilegiado por la política, digo, entre comillas, de vivienda del gobierno de la ciudad, son las grandes empresas, son un puñado de empresas además, porque son pocas, que se quedan con los terrenos públicos, o sea, hay un beneficiario, no es que no se hizo nada ni siquiera, sino que, bueno, lo vemos, ¿no? Shopping, grandes torres, lo mismo de siempre. Y la contracara de eso es justamente la falta de viviendas para, como decías vos, el 97% de quienes habitamos esta ciudad. Sí, totalmente. Acá en la ciudad de Buenos Aires están los privilegiados de siempre. Y la realidad es que Jorge Macri lo que quiere es una ciudad para los grandes terratenientes urbanos. No quiere una ciudad para la clase media, insisto. Lo que quiere es una ciudad para los grandes terratenientes. Y tenemos muchísimos ejemplos. Bueno, vos mencionabas algunos, pero hace muy poco tiempo le entregó a un único dueño 8 hectáreas del parque de la ciudad a un valor irrisorio. Le entregó el predio de Costa Salguero al Multimedio, Clarín y La Nación. Está impulsando, junto con IRSA, uno de los más grandes terratenientes urbanos, la construcción de un nuevo barrio, Ramblas del Plata, en donde iba a ser la ciudad deportiva de La Boca, en donde va a construirse una especie de Dubái Argentina. Y lo más indignante para mí tiene que ver con lo que está pasando en el microcentro, con el programa de reconversión del microcentro. ¿En qué consiste este programa de reconversión del microcentro? Bueno, en que justamente las grandes desarrolladoras inmobiliarias que inviertan en reconvertir oficinas en viviendas van a obtener una serie de privilegios al que no accede ningún porteño y ninguna porteña. Van a recuperar entre el 50 y el 70% de lo que inviertan con una nota de crédito a cuenta del impuesto de ingresos brutos. Es decir, con la nuestra vamos a estar financiando a las grandes desarrolladoras inmobiliarias, entre ellas IRSA, para que lleven adelante un enorme negocio inmobiliario en el microcentro porteño. Y acá también hay algunos números, porque hay 17 proyectos que están en marcha, 17 proyectos en donde se van a invertir 381 millones de dólares, de los cuales la ciudad, es decir, todos nosotros y nosotras, vamos a poner 230 millones de dólares para, por ejemplo, que IRSA reconvierta el edificio del Plata. Bueno, con esos 230 millones de dólares podríamos adquirir entre 5.000 y 6.000 viviendas para ir construyendo ese stock de viviendas como tienen muchísimas ciudades del mundo para poder justamente mitigar la emergencia habitacional que hoy alcanza a los sectores populares, a los sectores medios y al conjunto de la sociedad porteña. Bueno, viste esa falacia de la búsqueda de inversiones, que las inversiones son las que van a apuntalar la economía, que es la falacia de la derecha argentina, en donde siempre esa búsqueda de inversiones termina siendo entregar casi todo. Digo, esto que vos mencionabas, por ejemplo, IRSA, que creo que es quizás el gran beneficiado de estos 20 años PRO, se le descuenta o se le subsidia, mejor dicho, buena parte de esa inversión y después se lleva un negocio millonario. O sea, es realmente ridículo, la ciudad no gana. Y algo que me quedo pensando también es, por ejemplo, Puerto Madero, que es para mí el gran exponente, si se quiere, de esta forma de pensar la construcción, en donde vive muy poca gente, viven miles de personas, ahora no me acuerdo el número exacto, pero vive muy poca gente, y además son torres de lujo que lo que hacen es elevar el precio de la vivienda, o sea, no solo que
son viviendas, entre comillas, donde no vive gente, sino que además perjudica a todo el resto que para acceder a una vivienda tiene que pagar mucho más porque eso elevó el valor, ¿no? Es una política realmente, son dos caras de la misma moneda, ¿no? Estos negociados para pocos y el 97%, como decías vos, remarco el número, porque me parece que es brutal. El 97% tiene que rezar, básicamente, para que le alcance para alquilar o, no sé, o heredar algo, qué sé yo. Sí, la verdad es que hay una lógica de expulsión en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la cara más clara tiene que ver con estos desalojos, ¿no? Claro. Ese contador siniestro de desalojos que, insisto, ya ha desalojado a cientos de familias y ha dejado a miles de niñas y niños en la calle. Y por otro lado, hay una expulsión mucho más silenciosa que viene consolidándose en estos 20 años de gestión macrista en la ciudad de Buenos Aires. Antes las familias se mudaban de barrio buscando barrios más accesibles, ahora directamente las familias se van de la ciudad porque no pueden pagar los alquileres. Recordemos que en estos últimos 2 años los alquileres han aumentado más del doble de lo que hemos tenido de inflación. Se los desreguló además. Absolutamente. Ley nacional, digamos. Entonces, lo cierto, ¿no?, es que acá tenemos a unos pocos que son los ganadores de siempre y el conjunto de la sociedad que cada vez ve un presente más precario, ¿no? Y cada vez ve una ciudad más inaccesible. Si nosotros recorremos Puerto Madero, más de la mitad de Puerto Madero está vacía y no solamente, como planteabas vos, lo que hay ahí es una reserva de valor dolarizada que lo que hace es sostener dolarizado el valor del metro cuadrado, lo cual lo hace completamente inaccesible al 97% de las porteñas y de los porteños, sino que además esas viviendas suntuosas que están vacías muchas veces son el resultado de mecanismos de lavado de dinero. Y eso me parece que también es muy importante plantearlo. Totalmente, por algo están ahí también y no me quiero extender porque ya tenemos que ir terminando, pero también digamos que, por ejemplo, IRSA tuvo varios funcionarios del PRO, laburaban en IRSA, si no me equivoco, el hermano de Horacio Rodríguez Larreta. Hay una corrupción además muy clara, muy directa, ¿no? Un privilegio, un por qué se privilegia muy claro. Sí, absolutamente. IRSA hizo un gran negocio, compró las tierras de la Ciudad Deportiva de La Boca para construir una ciudad deportiva y logró que el PRO y sus aliados en la legislatura porteña le permitieran construir torres de 145 metros de altura, sin colocar un solo ladrillo en un segundo. Gracias a ese acuerdo entre la corporación política y la corporación inmobiliaria, esos terrenos pasaron a costar miles y miles y miles y miles de veces más. Bueno, la verdad es que no estamos hablando de audacia empresaria, no estamos hablando de innovación empresaria, sino que estamos hablando de contubernio entre la corporación política y un sector de la corporación empresaria. Bien, Eva, clarísima. Por mi parte, te dejo que cierres la nota. Te pido que hagas la convocatoria de vuelta para la actividad del viernes. Sí, lo más importante, me parece, es justamente empezar a organizarnos en la ciudad de Buenos Aires para poder poner límite a este avasallamiento por parte de Jorge Macri. Me parece que empezar juntándonos los diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires para poder frenar esa lógica, ¿no?, que tiene que ver con ir expulsándonos, ir echándonos de la ciudad, es el primer paso. Y este viernes en la Facultad de Ciencias Sociales, ahí en la calle Santiago del Estero y San Juan, a las 18:30 nos encontramos para justamente poder empezar a delinear, ¿no?, una alternativa, un plan de lucha, ¿sí?, una propuesta para poder recuperar la ciudad y ponerle un límite a esta lógica de limpieza social y territorial que quiere plantear Jorge Macri. Bien, sí, muy necesario. Eva, bueno, hecha la invitación, muchas gracias como siempre y hablaremos la próxima de alguna otra locura del gobierno de la ciudad. No, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo enorme y nos reencontramos para seguir hablando de la ciudad. Dale, Eva. Nosotros vamos a ir a un breve corte y continuamos con el noticiero.